Hola amigos, bienvenidos a Dios Comics. Aquí les traigo el primer arco de la serie Fantastic Four del 2025 con guión de Ryan North y arte de Humberto Ramos. Espero que les guste. La historia comienza con Sue Storm, la mujer invisible, presentando a cada uno de los integrantes de los Fantastic Four, empezando por el más grande de todos, Ben Grimm. Increíblemente bondadoso, increíblemente fuerte, se llama a sí mismo The Thing, la mole. Yo lo llamo mi mejor amigo. Y lo vemos ahí, destruyendo enemigos con su superfuerza. Pasamos al siguiente. Reed Richards, tan elástico como inteligente, y es el hombre más inteligente del planeta. Mi espectacular esposo, mi Mr. Fantástico. Y vemos ahí a Reed, atrapando a más enemigos con su cuerpo. Pasamos al siguiente. Johnny Storm, mi hermano, un infierno viviente, el Human Torch, la antorcha humana. Él insiste en que agregue que está soltero y que siempre está listo para enredarse con alguien. Y ahí lo vemos, incinerando a un enemigo con sus llamas. Finalmente, es su turno. Y esa soy yo, Sue Storm, la Invisible Woman, la mujer invisible. Doblo la luz y la energía, y creo campos de fuerza con mi mente. Lidero al equipo. Somos los Fantastic Four. Los traje aquí porque Doctor Doom se ha apoderado del planeta, y hoy vamos a detenerlo. Hoy vamos a salvar el mundo. Y ahí la vemos, rodeada de campos de fuerza que usa como armadura. Debajo de ella vemos a más Doombots, intentando frenar la embestida de los Fantastic Four, y a Ben dirigiéndose directamente a Doom, diciéndole: «¿Sorprendido de vernos, Doomy?». Mientras que Johnny y Reed continúan deshaciéndose de más Doombots, Doctor Doom, aún sentado en su sillón y cargado por sus Doombots, le responde: «Solo me sorprende que aún no estén muertos, idiotas estruendosos. ¿Se atreven? Después de todo lo que he logrado, ¿realmente se atreven a arriesgar un ataque directo contra el Emperador Doom? Pensé que ya les había enseñado lo inútil que es todo esto, especialmente a ti, Grimm. Y sin embargo, aquí están». Como comentario, en la serie de One World Under Doom, Ben fue despojado de sus poderes, pero los recuperó en la serie anterior de Fantastic Four. Sue ataca a Doom con un puño hecho de energía pura, pero Doom lo bloquea con su brazo. Ben le responde a Doom: «Oh, ¿eso era lo que intentabas enseñarnos? Santa Hannah, Doomy, no eres un buen maestro». «De acuerdo», complementa Reed. «Entendimos un mensaje completamente diferente». Y Johnny agrega: «Comienza con Doom y termina en... siempre pierde». Finaliza Sue y golpea de nuevo a Doom, esta vez derribándolo. Desde el piso, y con los Fantastic Four acercándose a él, Doom responde: «Desde que me convertí en emperador, nadie se ha atrevido a tocarme, Richards. Nadie. Pero por supuesto, tú y tu ridícula familia siempre piensan lo contrario. Los cuatro de ustedes desafiándome, apoyándose mutuamente en su pequeña locura colectiva. Quédate abajo, Víctor», le advierte Sue, pero Doom se niega y agrega: «El emperador Doom ha sido generoso con ustedes, demasiado confiado quizá en su capacidad para autocorregirse. Pero si insisten en su psicosis anti-Doom, entonces, en su gracia y en su misericordia, Doom los corregirá por ustedes». Y desata su poder sobre ellos con rayos de energía mística que impactan de lleno en los cuatro, haciéndolos gritar de dolor, y luego desaparecen. Lo siguiente que vemos es a los cuatro fantásticos, cada uno por su lado, cayendo sin control, en diferentes eras de la historia. A Sue la vemos en medio de un cielo anaranjado, a Johnny a punto de estrellarse contra un mar de lava y rocas ígneas, a Ben cayendo sobre un inmenso bosque, y a Reed aterrizando sobre el escenario de una batalla medieval. Y nadie sabe qué está pasando o qué hacer. El primero en aparecer es Johnny. Mientras cae, intenta activar su poder con su clásico Flame On, llamas a mí. Al no lograrlo, se sorprende y vuelve a intentarlo, pero sin éxito. Finalmente, logra encenderse en llamas, aunque con dificultad.
sintiendo que es difícil respirar y que le cuesta mantener su forma de fuego. Además, se siente bastante extraño, hasta que se da cuenta de que esa sensación es hipoxia, que se está sofocando y que pronto morirá. Mientras camina entre rocas y lava, intenta concentrarse en descubrir por qué está muriendo, mientras todavía puede pensar con claridad. Activa el sistema de su uniforme, recordando que aunque bromeó con Reed sobre ello, integrar computadoras a su traje resultó útil. El sistema le muestra la ubicación y fecha, informándole que se encuentra en la Tierra, en el año 521.010.824 a.C., una era antes de la evolución de la vida. El sistema le avisa que no detecta señales de los demás. El análisis de la atmósfera arroja que el oxígeno es apenas un 20% de lo normal, y entiende que es por eso que le costó activar sus llamas. Eso es peor que estar en el Everest. Él está en la Death Zone, la zona de muerte. Todo el planeta es una zona de muerte. Mientras avanza, le pregunta a su computadora: ¿cómo haces oxígeno, computadora? Ella le responde que mediante fotosíntesis o electrolisis, pero Johnny responde que él no es una planta y que tampoco puede generar electricidad. La computadora añade: también mediante la descomposición del peróxido de hidrógeno. Pero Johnny interrumpe, gritando: ni siquiera sé qué es eso. ¿Cómo hace alguien oxígeno con fuego, computadora? ¡Rápido! A lo que ella responde: los metales oxidados, si se calientan a temperaturas suficientemente altas, liberan oxígeno, óxido. Al escuchar eso, Johnny lanza un grito de alegría. ¡Claro que sí! Puedo derretir óxido. ¡Flame on! Y se aleja volando otra vez. Mientras utiliza sus poderes para producir oxígeno, piensa: es fácil encontrar rocas con vetas rojas. Están por todas partes y no hay plantas que las cubran. Y derretir cosas es un juego de niños para el Human Torch. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que, incluso haciendo que los remolinos de calor traigan el oxígeno hacia mí, descubro que no es suficiente. Los niveles de oxígeno están al 31% de lo normal. Eso no es suficiente. Ni siquiera estoy saliendo de la zona de muerte. Este oxígeno no me está salvando, solo está retrasando lo inevitable. Me voy a sentir cada vez más confundido, más y más desorientado, y luego voy a morir. Solo tengo una oportunidad. Todo depende de lo que Reed nos dijo que buscáramos si alguna vez nos perdiéramos, y para lo que nuestros uniformes tienen rastreadores incorporados. Y así, volando tan rápido como puedo, muriendo tan lentamente como puedo, me dirijo hacia la Forever Stone, la piedra del para siempre. Después de un tiempo, volvemos a escucharlo decir: he estado volando tanto tiempo, debo seguir volando, debo seguir volando. No puedo recordar por qué, no puedo pensar, no puedo. La piedra, cierto, ya estoy casi en la piedra, estoy casi en... Finalmente la encuentra y exclama: allí, a salvo, estoy a salvo. Solo necesito agregar la fecha y estoy a salvo. Así que escribe la fecha en la piedra con su dedo y se recuesta sobre ella, exhausto. Nos movemos a otro lugar y otro tiempo. Ben Grimm impacta contra el suelo, levantando una gran nube de polvo al aterrizar. Se levanta lentamente del cráter que ha dejado, pidiendo ayuda a sus compañeros, quejándose de que las radiaciones cósmicas no le dieron un poder que pudiera ayudarlo a evitar estrellarse contra el suelo. Mientras se pone de pie y se queja del golpe que ha recibido, se da cuenta de que algo colosal se encuentra frente a él. Y con las justas puede reaccionar antes de que la bestia cierre sus enormes mandíbulas sobre él. Este es un enorme dinosaurio que ruge con fuerza, intentando devorarlo. Mientras se defiende, Ben recuerda lo que le han dicho. Si alguien es enviado al pasado, no debería ni siquiera pisar mariposas para evitar alterar la historia. Y se pregunta: ¿golpear a un dinosaurio también está incluido en esa lista? Y no es solo uno, son dos. El otro lo atrapa por el pie, mientras él protesta, diciéndoles que no quiere problemas con ellos. Les dice que está hecho de roca y se pregunta cómo es posible que eso les parezca apetitoso. El primero de los dinosaurios le atrapa uno de los brazos y se lo desgarra.
haciéndolo gritar de dolor cuando consigue atravesar su piel de roca con sus afilados dientes. Ben le mete un cabezazo y se zafa de él. Luego le mete una patada al otro, mientras les grita: «No estoy pisando mariposas, pero tampoco voy a hacer la cena de nadie. Así es, este bocadillo se defiende. Vamos, fuera de aquí, fuera». Finalmente, consigue hacerlos huir. La computadora de su traje le informa que está en el año 42.457.121 a.C. y que no se detectaron otras señales de los Fantastic Four. Al escuchar eso, Ben se ríe y comenta: «Sí, tiempos de dinosaurios, vaya broma. Bueno, aún no he terminado. No mientras tenga un par de pantalones inteligentes que me indiquen la dirección correcta». Más tarde, vemos a Ben caminando entre la densa vegetación hasta que encuentra la Forever Stone, reconociéndola con alivio. Al analizarla, comprende que Johnny también llegó hasta allí y da un respiro de alivio. Se prepara para grabar su señal en la piedra como Reed les enseñó, añadiendo los datos mientras raspa la superficie con su dedo de roca, y luego exclama que por fin está a salvo, sin percatarse de que varios dinosaurios aparecen desde todas direcciones. En otra línea temporal, en medio de un asedio medieval con castillos en llama y caballeros combatiendo, un planeador surca el cielo. Es Reed Richards, usando su cuerpo para mantenerse en el aire. La computadora le indica que está en el año 1266 después de Cristo y que no hay señales de los otros. Reed comenta que, conociendo a Victor, los demás miembros del equipo deben haber sido enviados a diferentes eras de la historia de la Tierra, pero si Doom cree que separarlos será suficiente para destruirlos, está equivocado. Se recuerda a sí mismo que la Forever Stone es un tipo de granito extremadamente resistente que ha permanecido intacto y accesible durante siglos, lo que es perfecto para su plan, mientras desciende con su planeador en medio del caos. En eso, es impactado por una gran roca. Mientras se eleva hacia el cielo, piensa: instintivamente, suavizando mi cuerpo al impactar, permito que se forme alrededor de este proyectil. Puede que haya buena fortuna en esto. El impacto me está llevando a la oscuridad del bosque y fuera del camino de la historia. Una vez ha aterrizado, agrega: ahora, a lo que íbamos, hacia la Forever Stone, y a mantener la esperanza de que los demás también lleguen. Luego lo vemos dirigiéndose a ella, mientras piensa: la piedra está a 3 meses de viaje. Me muevo lo más eficientemente que puedo, pudiendo avanzar más rápido por la noche, o cuando estoy fuera de la vista de cualquier otro humano de esta época. Consigo ropas adecuadas para la época de un basurero, pasando desapercibido como un mendigo. Tiene piojos, claro, pero como los parásitos no pueden morder mi piel flexible, pronto se van a otros lugares. Viajo, evito llamar la atención, y finalmente, llego al lugar donde necesito estar. Reed, una vez en el lugar, comienza a cavar hasta encontrar la Forever Stone y reanuda su registro de audio mientras trabaja. Explica que el plan siempre ha sido el mismo si se pierden en el tiempo: encontrar la Forever Stone, grabar la fecha y la hora exactas en que la encuentran, y luego colocarla exactamente como la encontraron. Es un sistema de seguridad confiable, rastreando la ubicación de la piedra a lo largo de la historia para obtener datos espaciales, mientras que la inscripción proporciona datos temporales, convirtiendo las coordenadas espacio-tiempo en entidades conocidas. Con esto, la persona correcta, en el lugar correcto, puede ayudarles a encontrar el camino de regreso a casa. Analizando la situación, comprende que Johnny está en la era cámbrica, antes de que existieran animales o plantas en tierra firme, y que probablemente encontró formas de generar oxígeno usando calor para liberar óxidos. También entiende que Ben está en el Cretácico tardío, sobreviviendo entre la megafauna carnívora de esa época. Sin embargo, no hay señales de Sue, lo que le hace concluir que ella está más adelante en el tiempo que cualquiera de ellos, por lo que ahora depende de ella rescatarlos. Y graba su mensaje en la piedra. Nos movemos a otro tiempo. Sue Storm cae del cielo en un ambiente árido y hostil mientras piensa: normalmente, cuando uso mis poderes,
es solo un espectro parcial. Doblo la luz visible a mi alrededor, la proyecto y voilà, soy la Invisible Woman. No suelo protegerme de todo el espectro, porque el calor es energía también. Si me protegiera de toda la radiación y también de la convección y la conducción, podría congelarme hasta morir en medio del sol. Pero hasta ahora, mantengo fuera de mí solo el porcentaje más pequeño de calor. Es la única forma de evitar ser cocinada viva. Una vez que ha aterrizado, la computadora le informa que esté en el año 7600-203-245 después de Cristo y que no se han detectado señales de los demás Fantastic Four. Mientras camina por el terreno árido, reflexiona. Soy arqueóloga. Estudio culturas, lenguajes, personas. Pero aún así, he aprendido algo de astrofísica aquí y allá. Lo suficiente para reconocer que nuestro Sol está muriendo. Hirvió los océanos de la Tierra hace mucho tiempo. Pronto, en términos geológicos, ese gigante rojo consumirá la Tierra por completo. Es el fin de todo. Nuestro planeta está muerto, y soy la última vida en él. Mi única oportunidad es encontrar la Forever Stone, y... En eso, la computadora la interrumpe con un mensaje desalentador. No se detecta señal de la piedra. La reacción de Sue es inmediata. No, tiene que estar aquí. Y mientras continúa buscándola, se da cuenta de algo. Nunca buscamos tan adelante en el tiempo por la Forever Stone. Nunca pensamos que tendríamos que hacerlo. No hay nada aquí. Pero si no hay una Forever Stone aquí, entonces no hay forma de volver. Y si no hay forma de volver, entonces mi hermano está muerto. Ahí vemos a Johnny tirado en el suelo, a punto de colapsar por la falta de oxígeno. Mi mejor amigo está muerto. Ahí vemos a Ben rodeado por los dinosaurios, a punto de ser devorado por ellos. Mi esposo está muerto. Ahí vemos a Reed sentado junto al hoyo que excavó para recuperar la Forever Stone. Y yo, muy pronto, me uniré a ellos. Y mientras vemos a Sue de rodillas, expuesta al abrasador calor de un sol rojo, se nos cuenta que esta historia continuará. Continuamos la historia con Sue en el futuro lejano. Específicamente es el 26 de febrero del año 7801.020.245 después de Cristo. Mientras se mantiene invisible para protegerse de los rayos del sol, medita acerca de su situación. Colocamos un localizador dentro de la roca más duradera del planeta, la Forever Stone, pero no está enviando la señal de rastreo que debería. Es de bajo consumo, solo lo suficiente para estar oculta, a menos que supieras exactamente qué estabas buscando. Pero incluso los transmisores de Reed no duran para siempre. Tengo suerte, la Tierra aún conserva algo de atmósfera, puedo respirar. Pero sin agua, estaré muerta en días, y no puedo permanecer invisible para siempre. Encuentro una cueva en este mundo muerto. Si es lo bastante profunda y oscura, podría ofrecer algo de alivio del calor. Alivio de tener que mantenerme invisible lo suficiente como para no ser cocinada viva. A medida que avanzo, todo se vuelve más oscuro, hasta que pronto está demasiado oscuro para ver. Así que doblo la luz otra vez, esta vez por todos los rincones de esta cueva, para traer luz del día aquí, a sus profundidades. Y entonces la encuentro. Agua. Esto debió haber sido una cueva helada en otro tiempo, con un lago gélido, posiblemente congelado. Y a medida que la tierra se ha calentado, se ha evaporado un poco más cada año, más y más. Esto es todo lo que queda, y apenas es más que un charco. Doblo la luz que traje aquí otra vez, como lo harían las lentes de un microscopio. Las muevo hasta que todo se enfoca, y descubro que no estoy sola. Esta es la última vida en la Tierra. Habiendo albergado una vez vida que alcanzó las alturas evolutivas de perros y gatos y ballenas y dinosaurios y seres humanos, pioneros que alguna vez viajaron al espacio, los últimos sobrevivientes de nuestro planeta
son bacterias simples, unicelulares y aisladas. Se parecen más que nada a los microorganismos que evolucionaron aquí primero, hace miles de millones de años. La vida ha cerrado el ciclo, y cuando mueran, serán las últimas muertes en la Tierra. Dejo el agua intacta. Se siente mal beberla. Las bacterias llegaron hasta aquí, y no seré yo quien las mate. No cambiaría mucho de todos modos. A menos que pueda pensar en algo pronto, el resto de mi vida se puede medir en horas. Nos movemos con Reed. En el pasado. Es el 6 de junio del año 1266 después de Cristo. Al igual que Sue, él piensa sobre la situación en la que se encuentra, pero a diferencia de ella, lo hace en voz alta. Registro de audio suplementario. Sue debería estar aquí para ahora, pero no lo está. La pregunta que tengo delante de mí es, ¿por qué? Mi primera respuesta, la obvia. Sue Storm no está aquí, porque Sue Storm está muerta. La descarto. Es una solución que no ofrece un camino a seguir, un callejón sin salida lógico. ¿Cuáles son las otras posibilidades? ¿Por qué no nos ha encontrado? Porque no puede. No puede localizar la Forever Stone. La piedra en sí es funcionalmente eterna, en términos terrestres, pero mi rastreador en su interior es concebible que pudiera fallar. Y si lo hubiera hecho, es una hipótesis, una posibilidad. Es, como diría Ben, el más delgado hilo de una esperanza. Y por eso hay algo más que puedo hacer, incluso si me toma el resto de mi vida. La primera parte es fácil. Forjo la maquinaria que necesito, oculta a la vista. El acero moderno llega a la Tierra cientos de años antes de lo previsto, pero nadie lo encontrará. Funciona como se esperaba y produce la materia prima que necesito. El paso siguiente implica cálculos y proyectivos. Es significativamente más complejo. Es realmente muy difícil, pero realmente muy difícil sigue siendo realmente muy posible. Pero el paso que sigue es aún más difícil. Me exige todo lo que tengo, pero estoy más que dispuesto a darlo todo. Reed se estira al límite, fusionándose con el terreno y las raíces, atravesando las capas de tierra, esforzándose al máximo para continuar y llegar hasta lo más profundo del planeta, dejando solo su nariz fuera para poder respirar. Volvemos con Sue, sentada junto a una pared de la cueva, mientras se dice a sí misma: piensa, Sue, no estás sola. Reed te está esperando. Así que cuando no aparezcas, él intentará ayudarte a llegar hasta allá. Es cierto, no te casas con alguien sin saber cómo piensa. Así que, ¿qué está haciendo? ¿Cómo ayuda Reed Richards a alguien varado a miles de millones de años en su futuro? Es simple, querida. Mueve cielo y tierra, le dice Reed desde su tiempo, mientras graba la fecha en la Forever Stone. Las palabras de Reed se repiten en la mente de Sue. Cielo y tierra. Y ahí es donde lo entiende. Luego la vemos dejar la cueva, moviéndose a gran velocidad, mientras piensa: me elevo hacia el cielo, tan alto como puedo, y aún respirar. Reúno todas mis fuerzas, buscando reservas de poder que no estoy segura de haber tocado antes, sabiendo que si esto falla, de todos modos serán inútiles. Me extiendo a través de mi mundo moribundo. Doblo la luz. Y debajo de mí, vuelvo invisible una franja vertical de 60 kilómetros de roca, toda la corteza terrestre. Lo que se ve delante y debajo de ella es simplemente increíble. Un sinnúmero de flechas brillantes se muestran bajo el sol rojo, indicando el lugar donde se encuentra la Forever Stone. Sue, ante tal espectáculo, solo puede exclamar: Reed, tú, mi hombre fantástico y maravilloso. Mientras avanza en la dirección que indican las flechas, Sue medita sobre lo que su esposo ha conseguido. Muy por debajo de la superficie se encuentran diamantes artificiales,
ocultos justo sobre el manto, en zonas geológicamente estables de la corteza terrestre. Resistirían, no se derretirían. Algunos se moverían, pero con suficiente redundancia, su información seguiría siendo recuperable. Habría tenido que adentrarse más que cualquier mina, cualquier perforación, más que cualquier ser vivo que haya existido, por cada diamante. Habría sido un trabajo de toda una vida, una increíble labor de amor en cualquier época en la que estuviera atrapado, pero lo hizo. Se aseguró de que, sin importar dónde estuviera en el futuro, siempre pudiera encontrar el camino de regreso a casa. Su finalmente llega al lugar a donde todas las flechas apuntan y utiliza su poder para hacer que la Forever Stone emerja de la tierra mientras piensa. Johnny, Ben, Reed, todos duraron lo suficiente para llegar a la piedra, haciéndome saber dónde y cuándo recogerlos. Y con sus fechas memorizadas, ahora tengo todo lo que necesito para terminar esto de una vez por todas. Y luego rompe la Forever Stone en pedazos. Bajo la influencia de Sue, los pedazos se recomponen y toman una nueva forma, mientras Sue piensa. El Time Sled, el trineo temporal, fue una de las primeras invenciones de Reed. Nos dimos cuenta de que, si alguna vez quedábamos atrapados en el tiempo, poder invocar uno, sin importar dónde estuviéramos, sería invaluable. Así que Reed guardó uno en una dimensión temporal de bolsillo, y luego escondió este botón de llamada de un solo uso dentro de la Forever Stone. Necesita energía, pero está diseñado para que cualquiera que controle campos de fuerza, fuego, fuerza sobrehumana o flexibilidad, pueda encontrar una forma de cargarlo. Los demás podrían haber abierto la roca y salvarse, pero sabían que eso significaría que los que estaban delante de ellos en el tiempo se perderían. Así que cada uno de ellos, todos ellos, esperaron. Perdidos en la inmensa extensión de la historia, mi hermano, mi esposo y su mejor amigo confiaron en mí con sus vidas. Y ahora puedo demostrarles que esa confianza no fue mal depositada. Sue se sube a la nave y la activa, abandonando ese lugar inhóspito y condenado, para aparecer en el año 1266, justo encima de donde se encuentra Reed, observando las ecuaciones que dibujó en la Tierra. Al verla, Reed se sorprende y le dice: «Sue, pero apenas he formado mi plan. Aún no lo he concretado. ¿Cómo?» «Te ayudaremos a colocar los diamantes cuando esto termine», responde Sue. «Vamos. Tenemos un Doom que detener». Después de darse un abrazo, se transportan al 30 de agosto del año 521.010.824 a.C. Al ver el Time Sled aparecer, Johnny pregunta: «¿Eres una alucinación? Y si no, podemos ir pronto a una era con oxígeno, porque estoy bastante seguro de que me falta». «No y sí, respectivamente», le responde Sue. «Gracias, hermana», contesta Johnny. Luego los vemos llegando al 21 de enero del año 92.457.121 a.C., donde está Ben. Johnny le dice: «Ben, viajé al pasado cuando no había oxígeno y casi me asfixio». «Bien hecho. Yo tuve una pelea, creo que con mapusaurios», responde Ben, mientras es rescatado por Reed. Como comentario, el mapusaurio es un pariente cercano del gigantosaurio, que medía entre 11 y 13 metros de largo y fue descubierto en la provincia de Neuquén, Argentina. Saludos a mis amigos argentinos. Una vez todos a bordo del Time Sled, Sue les pregunta: ¿todos listos? ¿Para ir a presentarnos otra vez con Doom?, responde Ben. «Sí, pon las coordenadas, cerebrito. ¿Y qué tal si los 4 vamos a arruinarle el día?». Mientras desaparecen de ahí, ante la mirada de frustración de los animalitos, nos movemos a 92 millones de años después, al momento en que Doom les dice a Reed y los otros: «Entonces, en su gracia y en su misericordia, Doom acabará con ustedes».
y los envía a las diferentes eras de la historia que ya hemos visto. Pero casi de inmediato escucha una voz que le dice: «Nada mal, Vic, pero podemos hacerlo mejor que eso». Esta es la voz de Sue, quien acaba de llegar junto con los demás en el Time Sled. «No, imposible», grita Doom al verlos. Y luego se lanza a atacarlos mientras les grita: «¡Mueran, maldita sea!». Lo que es curioso, porque si los quisiera muertos, ya los habría matado. Mientras se defienden, Sue piensa: «Así reescribimos nuestro propio futuro. Así, nuestro planeta es salvado de Doom». Beth golpea fuertemente al hechicero supremo, y luego Johnny lo ataca con sus llamas, derribándolo, mientras que Sue piensa: «Es perfecto, se siente bien». «Pero, ¿cómo? Ese Time Sled, nunca lo había visto», pregunta Doom. «Lo escondí en un bolsillo del tiempo, Víctor, para tal eventualidad», responde Reed. «Y me aseguré de que, sin importar en qué era estuviéramos perdidos, siempre pudiéramos invocarlo y encontrar el camino a casa». «Richards», le dice Doom mientras se pone de pie. «Nunca pudiste resistir una oportunidad para presumir». Mientras que Sue piensa: «Pero entonces sucede lo imposible, y todo mi mundo se desmorona». Doom le lanza una potente descarga de energía mágica a Reed, lanzándolo lejos, mientras agrega: «Cada vez, Richards, cada vez me dices exactamente lo que hiciste. Eres tan constante, tan ansioso por asegurarte de que todos sepan lo desesperadamente inteligente que eres». «Doom, ¿qué has hecho?», le pregunta Sue, ayudando a Reed a ponerse de pie. «Cálmese, doctora», le responde Doom. «Ya le he explicado esto tantas veces antes que sé lo que necesita escuchar. Su antorcha humana los llama estados guardados. Magia del tiempo del hechicero supremo, Richards, mejorada por mi propio genio científico. Es realmente notable. Restablezco todo el universo a un momento anterior, pero solo Doom conserva sus recuerdos. Y luego evito que tengas éxito. Tengo un estado guardado configurado para antes de que me atacaras». «Pero si eso es cierto, entonces ¿nos estás usando contra nosotros mismos?», pregunta Ben. Reed agrega: «Demonios, te derrotamos, descubrimos alguna debilidad, algún fallo en tu plan, y tú reinicias el tiempo para asegurarte de que esos esfuerzos fracasen. Cada movimiento que hacemos te dice exactamente cómo derrotarnos la próxima vez». «Sí, Richards», responde Doom. «¿Quién más podría doblar la forma misma del tiempo para asegurarse de que nunca sea derrotado de nuevo? ¿Quién más podría idear una forma de convertir a sus peores enemigos en su mayor fortaleza? ¿Quién más sino Doom?» Sue les dice a los demás que sus campos de fuerza los protegerán, pero Doom le responde: «No, Susan, no lo harán. Nunca lo han hecho. El viaje en el tiempo los ayudó esta vez. No lo hará la próxima vez. No habrá escape. No habrá esperanza. Y si de alguna manera logran engañar a este destino, entonces todo lo que habrán logrado será hacer a Doom más fuerte. ¿Qué secretos me revelarán la próxima vez?, me pregunto. Empezamos de nuevo y lo descubrimos». Ahí vemos como Doom vuelve a hacerlos desaparecer con su magia. Mientras lo hacen, Sue piensa: «Puedo sentir que me extingo bajo la terrible magia de Doom. El espacio-tiempo se está desgarrando, reconfigurándose, y me sorprende descubrir que es ruidoso, como metal crujiendo contra metal. Ese ruido es todo lo que puedo escuchar por encima del dolor. Johnny, Ben, Reed, todos me miran. Y luego Johnny, deliberadamente, mira hacia el trineo. En un instante, veo lo que intenta decir.
Lo único que Doom no había esperado esta vez era nuestro time sled. Si pudiera retroceder, sobrevivir al reinicio, entonces representaría nuestra primera oportunidad y nuestra única oportunidad de advertirnos la próxima vez. Solo puedo esperar que yo. Sue se lanza sobre el time sled y luego la escena se desvanece y todo se vuelve blanco. Nos movemos a la granja de los Fantastic Four en Arizona, a unas horas antes. Reed, Sue, Ben, Johnny, Alicia, Valeria, Franklin, Nikki y yo están reunidos para desayunar. Entre bromas y pequeñas discusiones, la mañana transcurre con normalidad. Lo único diferente a otro día es que Joe no quiere comer sus huevos fritos. Nikki se ofrece a comérselos, pero Johnny bromea diciendo que lo hará él. Luego se dirige a todos y les pregunta: ¿alguien más quiere más café? Puedo traer la cafetera. Yo tomaré un poco, gracias, responde Reed. Como si nuestros planes para derrotar a Doc Doom hoy no fueran suficiente para despertar a cualquiera, agrega Ben mientras juega con Papi. Luego vemos a Johnny en la cocina, calentando la cafetera con una mano mientras canta. Johnny Storm tiene el poder de calentar las cosas. ¿Puede calentar un poco de café? Sí, puede, fácilmente. Oye, ahora todos amamos a Johnny Storm. En eso, siente un sonido extraño fuera de la casa, y cuando se acerca a ver por la ventana, solo puede exclamar: ¡Oh, chicos! Ya que en el patio delantero ha aparecido un time sled. Y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia comienza con una imagen del pasado. En un espacio extraño, lleno de formas flotantes, Doctor Doom se dirige a Reed y Sue en el suelo y les dice: la única arma mágica que podía herirme, la Doomblade, Susan, tú la encontraste y ahora la he destruido. Es curioso, estoy casi en deuda contigo. Como comentario, esto se vio en el número 28 de Fantastic Four del 2025. Reed le pregunta: ¿pero por qué? ¿Por qué ocultar la Adveria del mundo? ¿Por qué ocultarte durante meses? ¿Qué estás planeando, Víctor? Para luego agarrarlo del cuello con ambas manos. Pero Doom utiliza su hechizo para retroceder en el tiempo, regresando al momento en el que Reed le pregunta: ¿qué estás planeando, Víctor? Para luego agarrarlo del cuello con ambas manos. Pero esta vez Doom se las coge y le responde: planeando. El momento de planear fue hace meses, estúpido iluso. Lo que he logrado ya está hecho. Nos movemos a lo que aconteció durante One World Under Doom número 3. Doom se enfrenta a la coalición de héroes y villanos y sucumbe frente a su poder combinado. Viéndolo derribado en el piso, junto a su tiranosaurio, Iron Man y Captain Marvel celebran, pero Doom vuelve a utilizar su hechizo para retroceder en el tiempo y retorna a ese preciso momento, con la diferencia que esta vez el ataque no lo deja fuera de combate, sino solo un poco lastimado, y exclama: eso fue algo muy estúpido, para luego derribarlos a todos con una potente descarga de energía. Volvemos al presente. Los Cuatro Fantásticos y sus familias están frente al time sled que Sue consiguió enviar al pasado antes de ser dispersados en el tiempo y el espacio por Doom. Reed señala el vehículo chamuscado y dice: ese es el time sled, el que escondimos esperando una señal de la Forever Stone. Pero Reed, interviene Johnny, se suponía que debía esperar a que le enviáramos una señal, y todos estamos aquí, sanos y salvos. ¿Podría haber sido algún tipo de malfunción?, pregunta Ben. ¿Llegó aquí por accidente? Sue se acerca a la nave dañada y responde: no lo creo, Ben. Mira, está dañado, sí, pero parte de eso fue al menos intencional. Casi parece. Alicia también se acerca y, pasando la mano por la superficie, confirma sus sospechas. Lo es, Sue. Esto es braille, y lo escribiste tú. Dice que hiciste estas hendiduras en el vehículo tú misma, todas a la vez. Fue lo último que hiciste. Estabas muriendo. Finalmente, concluye: mi Dios, todos ustedes estaban muriendo.
Luego de que el mensaje es leído en su totalidad, el grupo se reúne y comienza a debatir. Franklin opina que si Doom está reiniciando el tiempo cada vez que ellos lo derrotan, entonces están acabados. Joe y Ben concuerdan con Franklin. Doom encontró la forma de convertir cada derrota en una victoria. Una estrategia impresionante. No es de extrañar que siguieran perdiendo contra él. Ben pregunta si alguien tiene alguna idea brillante, y Alicia responde: «Tengo una, combatir fuego con fuego». Johnny, entusiasmado, responde: «Sí, buena idea, Alicia, hagámoslo. Flame on», mientras crea un duplicado suyo hecho de fuego. Pero Alicia le aclara: «No, Johnny, lo que quise decir es que si Doom manipula el tiempo, nosotros también podemos derrotarlo usando viajes en el tiempo. Ir atrás para evitar que invente esos puntos de reinicio, desde el principio, o lo que sea». Johnny, cabizbajo, solo responde: «Ah, claro. Sí, eso probablemente también funcione. Flame off». Reed observa el casco del Timesled y suspira. «No sirve. Lo confirmaré en otro lugar, pero los circuitos de tiempo del Timesled no se enganchan a nada. Creo que Víctor bloqueó mágicamente todo viaje temporal inmediatamente después de que el universo fue reiniciado». Ben exclama: «Así que los viajes en el tiempo están fuera, y cualquier ataque significa que Doom solo restaura un estado guardado anterior y nos gana. Impresionante». «Cualquier ataque directo, querrás decir», interviene Nikki, y Joe agrega: «Si lo atacamos sin que lo note, entonces la victoria será nuestra». Sue asiente. «Nikki, Joe, esa no es mala idea. Si hay alguna maquinaria en la manipulación temporal de Doom y logramos ubicarla, destruirla antes de que se dé cuenta, entonces tendremos una oportunidad otra vez», exclama Johnny. «Me encanta. ¿Y cómo la encontramos?» Es el turno de Reed. «El hecho de que tu yo futuro, Sue, pudiera grabar ese mensaje indica que el reinicio lleva tiempo. En equipos tan grandes y sensibles como este, podrían quedar distorsiones, microfracturas». Luego, de manera microscópica, concluye: «Sí, los datos sugieren un único punto de origen del cambio temporal. Entonces tenemos nuestro destino», exclama Sue. «Todos, prepárense». Valeria pregunta dónde irán, pero Alicia le responde que ella y los otros niños se quedarán ahí con ella. Llevar niños a las guaridas de Doom es una pésima idea. Valeria acepta, resignada. Finalmente, Reed le dice a Johnny y a Ben que empiecen a empacar ropa que abrigue, porque se dirigen a la Antártida. Una vez allí, Sue le pregunta a su hermano por qué tiene que quitarse la ropa. Johnny responde que las chaquetas que usan no están hechas de moléculas inestables, por lo que la suya se quemaría en cuanto se encendiera. Él está siendo sensato y económico. Además, cree que se ve increíble, y hay que darle a la gente lo que quiere. ¿Qué gente?, le pregunta a su hermana. La conversación continúa, pero Reed interrumpe para informarles. Las coordenadas sugieren que Doom tiene una instalación a una docena de metros bajo esta ubicación, dentro del hielo. «Solo ábrenos un camino, Johnny», termina diciendo Sue, resignada. Así que Johnny suelta su clásico «Flame on» y se enciende en una llamarada ardiente que atraviesa el cielo, para luego utilizar su fuego y derretir la nieve y el hielo en el lugar indicado por Reed. Mientras que cerca de ahí, en un laboratorio científico, los investigadores miran hacia el exterior con asombro como este hombre de fuego los saluda. Johnny desciende por el agujero que acaba de abrir, seguido por los demás. En el interior, el grupo contempla el hallazgo. Frente a ellos se alza la maquinaria dorada que habían estado buscando. Ben comenta: «Creo que encontramos la fuente de todos nuestros problemas, equipo». Y parafraseando a un conocido mío: «¿Es la hora de las tortas?», le pregunta Reed. Y Ben responde: «No. Ben, smash. Ben, aplasta», mientras destruye la máquina de un golpe. Sue, Reed y Johnny se unen en la tarea, dejando la máquina reducida a chatarra. «Y así es como se hace», exclama Ben con orgullo. Reed comenta: «Es una lástima. Si existiese la persona correcta para combinar tecnología y magia de esta forma, sería un recurso increíble». La pregunta es: «Los escombros», lo interrumpe Sue, «¿por qué se están moviendo?». Ante sus ojos, las piezas se alinean y comienzan a unirse de nuevo. Ben grita: «¡Santos cielos!
Se está reconstruyendo solo. ¿Pero cómo? No debería ser posible, agrega Reed. A menos que estuviera bajo la protección encantada del hechicero supremo, interviene una voz desde arriba. Y como puedes ver, Richards, Doom ha pensado en todo. Ahí vemos a Doctor Doom parado delante de ellos, impasible. Sue ordena con rapidez. Ben y yo nos encargamos de Doom. Ustedes dos encuentran la forma de hacer que esa máquina permanezca destruida. Dalo por hecho, hermana, le responde Ben mientras se lanza al ataque. Doom, enfrentándose a ambos, declara: Ustedes cuatro jamás me han derrotado, ni siquiera cuando usaban toda su fuerza. ¿Y esperan que media fuerza sea suficiente contra el Emperador Doom? Ridículo. Pero díganme, ¿cómo descubrieron esta instalación? Ben le responde que ni en sueños se lo dirán, pero Doom lo derriba con una descarga de energía, mientras intenta hacer lo mismo con Sue. Mientras tanto, Reed y Johnny trabajan juntos en la máquina reconstruida, intentando encontrar alguna manera de inutilizarla, pero Reed, examinando los circuitos, se detiene con preocupación y dice: Johnny, no creo que podamos destruir esta máquina. Doom, aunque se mantiene ocupado con Sue y Ben, responde: Ahora lo entienden. Este es el golpe maestro de Doom. Mi máquina está mágicamente enlazada al tiempo mismo. Destruirla significaría colapsar el continuo espacio-tiempo de todo el sistema solar. Ben, jadeando, replica: ¿Entonces qué? ¿Perdimos? No podemos hacer nada aquí. Doom lo interrumpe con desprecio mientras lo somete. Por favor, Benjamin. No puedes hacer nada en ningún lugar. Ya te lo he explicado tantas veces que sé exactamente lo que necesitas escuchar. Tu antorcha humana lo llama estados de guardado. Yo reinicio el universo entero a un momento anterior, pero solo Doom conserva sus recuerdos. Yo aprendo, me adapto, y ustedes permanecen iguales. De este modo, jamás puedo ser derrotado. De este modo, Doom es eterno. De pronto, Johnny concibe una idea brillante. Por primera vez ha encontrado un modo de superar a Doctor Doom. Reflexiona en silencio, sabiendo que si comparte el plan en voz alta, Doom también lo descubriría y lo frustraría. Así que decide escribirlo, en llamas de hidrógeno. Ignorando a Doom, le grita a su hermana: Sue, estoy en la era Apolo. Ahí se nos cuenta. La era Apolo en la NASA, los inicios del vuelo espacial tripulado. El hidrógeno arde en gran medida en el espectro infrarrojo, invisible al ojo humano, indetectable a la luz del día. Es un fuego invisible de origen natural. Si la NASA sospechaba de un incendio de hidrógeno, los técnicos lo detectaban agitando escobas de paja alrededor de los tanques. Cuando una escoba se encendía espontáneamente, habían encontrado la fuga. Lo que significa que Johnny también tiene una forma de comunicarse sin revelar que está diciendo algo. Sue, al escuchar la palabra clave de Johnny, hace que la luz de su fuego se doble fuera del espectro visible, solo hacia los ojos de ellos. Y Mr. Fantastic ve también lo que debe hacer: reconfigurar los comandos de lectura de la máquina en comandos de escritura, para que las restauraciones de Doom se conviertan en guardados. Reed ingresa en la máquina y realiza algunos cambios. Cuando los ha terminado, le grita a Johnny: «¡Vamos, Johnny! Dale con todo lo que tengas, ahora». En respuesta, con todo su poder concentrado, Johnny libera su ataque más devastador, la Nova Flame. Una oleada de fuego absoluto consume el entorno, expandiéndose como un sol en erupción, chocando contra la máquina temporal y sacudiendo toda la plataforma helada. Las llamas abrazan la figura de Doom mientras exclama: «¡Qué insolencia! No volverán a golpear a Doom». «¿Así? ¿Quieres apostar, Doomy?», responde Ben, desafiante, y lo golpea con fuerza, haciendo que la máscara de Doom se suelte, dejando su rostro expuesto. Doom, de rodillas, brama de indignación: «Se atreven a arrancar mi máscara de mi rostro, necios intolerables. Esto no se quedará así». Y luego,
mientras conjura su magia para retroceder en el tiempo, agrega: y ahora serán castigados severamente por ello. ¿Quieres apostar, Doomy?, responde Ben, desafiante, y lo golpea con fuerza, haciendo que la máscara de Doom se suelte, dejando su rostro expuesto. Doom, incrédulo, responde: ¿qué? No, esto no es. Y al darse cuenta de la magnitud de la situación, se lleva las manos al rostro y añade: ¿qué está pasando aquí?, mientras conjura su magia del tiempo de nuevo. ¿Quieres apostar, Doomy?, responde Ben y lo golpea con fuerza. ¡Imposible!, exclama Doom. ¿Quieres apostar, Doomy?, responde Ben. Los estados de guardado de Doom, todos desaparecidos, todos reemplazados por este. ¿Quieres apostar, Doomy? Este único instante. Y así, mientras vemos cómo el golpe de Ben se repite una y otra vez, dejando cada vez el rostro de Doom al descubierto, un instante congelado que se reproduce indefinidamente, se nos cuenta: el golpe, una indignidad que no puede, que no será tolerada. Doom, por supuesto, comprende cómo los Fantastic Four han vuelto su propia máquina contra él. Sabe con exactitud cómo ha sido derrotado, pero también sabe que esta derrota solo durará si lo acepta. Todavía le queda esa fracción de segundo, antes del impacto, para encontrar otro camino. Una fracción de segundo a la vez, Doom lo busca. Es golpeado una y otra vez, por horas, días, meses. Una era sin tiempo transcurre, y otra, y otra. Y aún así se niega a rendirse, golpe tras golpe. ¿Por qué habría de hacerlo? Si Victor Von Doom tiene todo el tiempo del mundo. Hasta que, de pronto, ya no lo tiene. Cuando su máquina temporal finalmente se consume por completo, desgastada por el exceso de uso. Ahí vemos a los Cuatro Fantásticos frente a Doom, quien yace de rodillas sobre el agua helada. ¿Qué pasa, Doomy? ¿Necesitas un minuto?, le pregunta Ben, burlándose. Doom admite con amargura: ¡mi máquina temporal! ¡Destruida! Y cuando se quemó, me aseguré de que también alterara el espacio-tiempo local. Así que este truco no volverá a funcionar, Víctor, le explica Reed. Ya no podrás hacer trampa, ya no podrás ganar cada batalla, agrega Sue. No volveremos a vivir bajo tu puño blindado. Doom se pone de pie, se pone de nuevo la máscara y responde: no importa, esta máquina fue una distracción, algo innecesario. Sí, claro, emperador, le responde Johnny, mientras le lanza un puñetazo. Sigue diciéndotelo a ti mismo. Pero antes de que este lo impacte, Doom responde: lo haré. Adiós, Fantastic Four. Y tú, Jonathan, sigue diciéndote a ti mismo que Doom no se vengará de ti un día de estos. Porque la falsa esperanza es la más cruel de todas, hombrecito ridículo. Desapareciendo del lugar. Poco tiempo después, vemos a los Fantastic Four a bordo de su nave, camino a casa. Emperador Doom, comenta Johnny. No puedo creer que todavía tengamos que escuchar a la gente llamarlo así. No por mucho tiempo más, le contesta Sue. El mundo no podía ganar antes, ahora sí podemos. Sus trampas hacen que muchas cosas tengan sentido, no te voy a mentir, añade Ben. A pesar de lo que ha pasado, Reed comenta que no sabe cómo ayudar a Víctor. Johnny no puede creer que aún quiera ayudar a ese tipo, y Sue se pone de su lado. Ante eso, Reed les explica. Dobló el tiempo y el espacio para crear una máquina que le asegurara nunca perder otra vez. Es, objetivamente, algo impresionante. Creo que Víctor podría lograr grandes cosas. Hace cosas grandiosas ya, pero todas están retorcidas. Una máquina así no deja crecer a nadie. Nunca aprendes de tus errores, porque nunca los cometes. Solo atrapa a todos en las personas que ya son. Te juro que nunca entenderé la esperanza que tienes por el Stretch, le responde Ben. Es la misma esperanza que tengo para todos, viejo amigo, finaliza Reed. La esperanza de que podamos aprender de nuestros errores y superar nuestros demonios, sin importar cuánto nos torturen. Para que un día, juntos,
podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Mientras la nave se aleja, cruzando el océano. La historia comienza dentro de la mente de Alicia, la esposa de Ben. Como todos sabrán, ella es ciega, así que la historia comienza así, a ciegas. Ella acaba de regresar de la convención a la que asistió. Su familia la recibe con entusiasmo y le anuncia que tienen una sorpresa para ella. Han adoptado un nuevo perro. Alicia se sorprende. Ya tienen varios gatos y a Princess. Ben insiste en que siempre hay espacio para un poco más de amor en la familia. Sue interviene para asegurarle que toda la familia ayudará a cuidarla. Finalmente, le explican que la han llamado Jelly Bean. Reed comenta que aún está en entrenamiento, pero aprende rápido. En eso, Jelly Bean llega y rodea a todos con sus tentáculos. Esta no es una perra normal. El animal parece más un pulpo gigante de color violeta. Cada tentáculo alcanza a alguien distinto. Uno rodea a Reed, otro a Ben, a Sue, a Johnny y a los niños. Alicia, aún en la puerta, se inclina para acariciarla. Extiende la mano y toca por primera vez la piel de Jelly Bean, que se siente extrañamente viscosa y húmeda. Retrocede un poco, confundida. Intrigada y un poco incómoda, pregunta si el animal se revolcó en algo, pero cambia de opinión y les dice a todos que lo olviden, mientras el tentáculo se enrolla cariñosamente alrededor de su brazo. Entre risas, admite que no sabe qué sintió, pero que ya está completamente encantada con ella. Acaricia suavemente a Jelly Bean, quien ahora se ve como un perro común y corriente, y le dice que es adorable y que ya la ama como parte de la familia. Horas después, Alicia trabaja sola en su taller, concentrada en una nueva pieza de escultura, pero algo en su mente no la deja tranquila. El recuerdo del tacto de Jelly Bean vuelve a invadirla. Recuerda lo extraña que se sintió cuando la tocó por primera vez. Y cómo, de repente, esa sensación desapareció. Nada de eso tiene sentido. Se detiene un momento, intentando racionalizar lo que sintió. Entonces llama a Ben, quien aparece con la perra en brazos. Alicia le explica su inquietud. Siente como si tuviera dos ideas distintas de Jelly Bean. No sabe cómo describirlo, solo que le resultó extraña. Ben le asegura que no ha notado nada raro. Para él, todo parece estar bien. La perrita es perfecta, y le sugiere que la acaricie de nuevo para comprobarlo. Alicia se acerca a ellos. Como escultora y mujer ciega, su vida gira en torno al tacto, la forma y la textura. Todo lo que percibe del mundo nace de lo que puede sentir con las manos. Recuerda con claridad el instante en que tocó a Jelly Bean por primera vez. Hubo algo raro, una sensación equivocada, algo que no podía identificar. Y sin embargo, apenas unos segundos después, aquella incomodidad desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Siempre ha confiado en su sentido del tacto para visualizar el mundo, para entender tanto lo que las cosas son como lo que podrían ser. A diferencia de los demás, no necesita la vista para ver. Al sostener a Jelly Bean e intentar imaginarla, su mente dibuja sin dudar la figura de una perrita pequeña, peluda, cálida y adorable. Pero cuando deja de imaginar y se enfoca realmente en lo que siente bajo sus dedos, la ilusión se disuelve. La textura no encaja con la imagen. Y en ese instante, Alicia siente que despierta de un sueño. De pronto, la verdad golpea a Alicia con la fuerza de una revelación aterradora. La sensación que intentaba entender se transforma en certeza. Eso no es un perro. Jelly Bean, o lo que sea esa cosa, se agita y se desborda, mostrando su verdadera forma. Tentáculos rosados y viscosos surgen de su cuerpo, multiplicándose y extendiéndose por toda la habitación, envolviendo a Alicia por completo. Y lo más terrible de todo es que nadie más puede percibirlo como ella lo hace. Todos los demás siguen creyendo que es solo un perro. Pero Alicia sabe la verdad. Alicia decide buscar respuestas, y para eso acude al hombre más inteligente que conoce. Desciende por las escaleras del laboratorio donde Reed trabaja. Está investigando un mundo lejano que parecía emitir señales de vida, pero que ahora ha quedado en silencio. Sospecha que se trata de un error de sensores y no de algo siniestro. Alicia le plantea una pregunta hipotética. Si existiera una criatura que fuera aterradora, realmente espantosa, pero que lograra que todos la vieran como algo adorable y amistoso, ¿cómo podría lograrlo? Reed reflexiona. Habla de la holografía,
pero Alicia le aclara que no sería algo físico ni basado en la luz, sería algo mental. Alicia sabe que la mayoría de las personas, al pensar en lo imposible, se rinden antes de intentarlo. Llegan a los límites razonables de la lógica y entonces se detienen. Pero Reed no es como los demás. Mientras otros se detienen ante lo imposible, él lo analiza con calma, buscando los límites de lo que puede ser real. Para Reed, si algo puede concebirse, entonces también puede existir. Solo hay que imaginar el universo donde eso ocurre y descubrir cómo hacerlo posible en el propio. Reed reflexiona en voz alta y menciona un concepto: pareidolia. Explica que, si alguien pudiera manipular ese fenómeno, podría conseguirlo. Intrigada, Alicia le pide que le recuerde exactamente qué significa. Reed toma su mano y le muestra cómo deforma su piel para formar una sonrisa. Ella lo palpa y le responde que es una carita feliz. Reed responde que así es, pero que en realidad no lo es. Son solo 2 puntos y una línea. Su cerebro interpreta eso como un rostro sonriente. Le explica que el responsable está en la parte ventral del lóbulo temporal, donde el cerebro reconoce los rostros. Pero a veces, ese proceso falla, generando una falsa percepción, un falso positivo. Como comentario, en otros términos, la pareidolia es la tendencia del cerebro a ver patrones familiares donde no los hay. Reed continúa su explicación. Aclara que esos errores cerebrales no ocurren solo a veces, sino constantemente. Los humanos ven rostros en todas partes, en enchufes, en los faros de los autos, en la superficie de la luna, incluso en una rebanada de pan tostado. Esa es la pareidolia, la interpretación de datos sin sentido como algo familiar y significativo. Explica que esa tendencia es tan poderosa porque no se puede apagar. Incluso cuando él mismo altera su rostro más allá de lo reconocible, el cerebro humano sigue viéndolo como un rostro. Todos lo hacen. Y si algo pudiera controlar ese proceso, manipular la pareidolia, subir su volumen, entonces lo que uno percibe cambiaría completamente. Los sentidos registrarían una cosa, pero el cerebro la transformaría en otra. Reed la mira directamente y concluye con una frase que deja a Alicia sin aliento. Si eso ocurriera, mirarías algo terrible y solo verías algo bueno. Reed continúa analizando la idea, explicando que, en ese escenario hipotético, Alicia tendría una ventaja. Como no depende de la vista para percibir el mundo, no está sujeta al engaño visual como los demás. Ella no ve rostros, los imagina, y eso la hace menos vulnerable a la manipulación mental basada en la pareidolia. Reed reflexiona, intrigado por las implicaciones, y comenta que sería posible inducir a las personas videntes a que su sentido de la vista dominara sobre todos los demás, volviendo las presas fáciles de la ilusión. El tema le parece un experimento mental fascinante. Luego le pregunta el motivo de su inquietud. En eso llega Sue, con la criatura en brazos. Alicia responde que todo era solo una curiosidad artística. Antes de marcharse, agradece a Reed por la charla, mientras una sombra de inquietud le cruza el rostro. Esa noche, Alicia duerme junto a Ben, pero su sueño se ve interrumpido por una voz ajena, fría y consciente, que le dice que sabe lo que está haciendo. Alicia abre los ojos de golpe y se incorpora. Jelly Bean está a su lado, envolviendo el cuerpo de Ben. Desesperada, Alicia llama a Ben, pero él no reacciona. La criatura le habla otra vez, diciéndole que eso no servirá de nada. Para Ben, todo se siente normal, y seguirá siendo así mientras ella lo desee. La habitación entera parece cobrar vida. Las formas monstruosas se multiplican, extendiéndose por las paredes y el suelo. Jelly Bean le deja claro que Ben no despertará. Nadie lo hará. Con un grito desesperado, Alicia golpea a la criatura con todas sus fuerzas, pero no consigue hacerle nada. Esta comenta que ella no la percibe como debería, pero que está bien. Solo se requiere más atención de parte de ellos, más control. Luego la envuelve con sus tentáculos, mientras le asegura que tendrá toda su atención, y le ordena que descanse, que escuche, que obedezca. Alicia intenta resistirse, pero la presión aumenta y su voz se apaga entre los sonidos viscosos del ser. Mientras tanto, en su laboratorio, Reed graba una nueva entrada en su registro de investigación. Es tarde, muy pasada la hora en que el cuerpo debería descansar, pero su mente se niega a hacerlo. Reflexiona sobre la conversación que tuvo con Alicia y la idea que ella le planteó. Una criatura, había dicho.
Esa palabra lo persigue. Ninguna de las presentaciones que Alicia vio en su convención podría haber inspirado algo así. Entonces, ¿qué la llevó a pensar en ese tipo de escenario? El único cambio reciente en su entorno es Jelly Bean. Mientras trabaja, su curiosidad científica lo impulsa a un pensamiento extremo. ¿Y si no pudiera confiar en sus propios sentidos? ¿Y si el error no estuviera en lo que ve, sino en cómo su cerebro interpreta lo que percibe? Decide poner a prueba esa idea con una de sus invenciones más audaces: un inhibidor de pareidolia. Si funciona, debería suprimir temporalmente toda interpretación ilusoria de los sentidos humanos, revelando el mundo tal cual es, sin los filtros de la mente. Reed se coloca el dispositivo en la cabeza, ajusta los niveles de energía y deja constancia en su grabadora. Son las 2:07 de la mañana. El aparato está en máxima intensidad. Respira hondo, dispuesto a ver la verdad sin distorsiones, y comienza el experimento número 1. Reed activa el dispositivo y comienza a registrar sus observaciones. Lo primero que nota es que algo que antes le parecía una nube con forma de león, ahora se presenta ante él como una masa amorfa de vapor de agua, completamente carente de sentido o estructura. Sin embargo, conforme continúa analizando los objetos de su entorno, algo lo perturba. Mira dibujos, formas y figuras que antes evocaban rostros o símbolos, pero ahora no transmiten nada. No hay emoción, ni significado, solo líneas y manchas sin propósito. Aunque siempre ha sido un hombre más racional que emotivo, el mundo le resulta de pronto inquietantemente vacío. Todo a su alrededor parece muerto, sin vida, sin alma. Toma un dibujo infantil de Nikki, una representación amorosa de su familia, pero bajo el efecto del dispositivo solo ve figuras sin rostro, sin significado, sin sentimiento. Se acerca al espejo, observando su propio reflejo. Sabe que es su cara, pero no siente ninguna conexión con ella. Para él, su propio rostro se ha vuelto tan significativo como una pantalla llena de ruido estático. A la mañana siguiente, la familia desayuna reunida alrededor de la mesa. Reed aparece con el rostro cansado y un aparato en la mano. Sue le pregunta si acaso se quedó despierto toda la noche otra vez. Él intenta disimular, pero termina admitiendo que sí. Entre risas y conversaciones, la escena se llena de vida cotidiana. Johnny intenta darle comida a Jelly Bean bajo la mesa, lo que provoca la inmediata reprimenda de Sue. Él se encoge de hombros, alegando que la perrita tenía hambre. Entonces, Reed llama la atención del grupo. Anuncia que ha descubierto una forma de reducir los efectos de la pareidolia, pero que podrán seguir reconociéndose entre ellos. Mientras acomoda el aparato en la mesa, aclara que planea realizar un pequeño experimento con él, aunque asegura que no les dolerá. Ni un poquito. Apenas Reed activa el dispositivo, todo cambia. Alicia, quien tenía cargada a Jelly Bean, ahora está envuelta por una masa grotesca de tentáculos y bocas abiertas, rugiendo en todas direcciones. Los niños se levantan sobresaltados, mientras que Ben pregunta qué le pasó a Jelly Bean. Sue reacciona rápido, ordenando a todos que retrocedan. El campo del inhibidor rompió la ilusión. Ahora todos podían ver la verdad. La criatura se agita furiosa, destrozando la mesa. Su furia se desata contra Reed, a quien le dice que, sea lo que sea que él haya hecho, lo deshará, permanentemente. El caos se apodera de la cocina. La familia, horrorizada, por fin ve la pesadilla que Alicia había sentido desde el principio. Ben consigue rescatar a Alicia a punta de golpes, pero la criatura no se da por vencida e intenta morderlo, mientras le asegura que caerá, morirá y los alimentará. Pero de pronto, una llamarada atraviesa el aire. Johnny, convertido en la antorcha humana, envuelve a la criatura con una descarga de fuego, haciéndola gritar de dolor. El monstruo consigue escapar por una de las ventanas, dejando un rastro de fuego a su paso. Pero lejos de marcharse, el monstruo se enfrenta a Ben, cuerpo a cuerpo. Alicia le grita a Reed que la noche anterior, la criatura habló en plural. No es solo una, hay más de una entidad. Reed comprende de inmediato las implicaciones. Si es verdad, entonces podrían estar por todas partes, y corre hacia su laboratorio con el dispositivo. Decide aumentar la potencia del inhibidor, conectándolo directamente a la red eléctrica. Si lo logra, podrá expandir el campo de supresión de pareidolia a escala global, revelando la verdad al planeta entero. El monstruo se agita violentamente, gritándole que no lo haga, pero Ben se planta frente a él, cerrándole el paso. Reed activa el aparato.
Un destello cegador consume la casa. El campo se expande más allá del horizonte. En distintos lugares del mundo, la ilusión se rompe. En Massachusetts, una mujer grita al ver cómo su perro se transforma en una masa de carne y dientes. En Inglaterra, los guardias reales apuntan a una criatura deformada que segundos antes parecía inofensiva. Y en España, una anciana observa horrorizada cómo su mascota, Lunakins, se convierte en un ser azul y monstruoso frente a sus ojos. El mundo entero, al fin, ve lo que siempre estuvo oculto. La criatura que está con los Cuatro Fantásticos, de nombre Tharak, parece ser la líder, y envía una orden colectiva transmitida a todos los seres similares en el planeta, indicándoles que deben regresar a la nave nodriza de inmediato y abortar el plan, para luego desaparecer. Reed le pide a Sue que lo ayude a observar la órbita terrestre. Ella reacciona al instante, formando un campo translúcido que disipa la humedad del aire y anula la luz solar alrededor. De inmediato, algo invisible se revela en el cielo. Reed lo ve con asombro. Una nave gigantesca, suspendida en órbita geoestacionaria. Ha estado ahí todo el tiempo, oculta a su percepción, del mismo modo que Jelly Bean. Dentro de la nave, las alarmas se activan. Los sistemas detectan defensas planetarias apuntando hacia ellos. Una voz ordena la retirada. En un destello cegador, la nave acelera y desaparece entre las estrellas. Con el peligro finalmente disipado, el grupo se reúne frente a la casa. Johnny pregunta qué fue lo que pasó y a quién acaban de vencer. Reed comparte su teoría. Cree que esas criaturas viajan por el cosmos, manipulando las percepciones de los seres inteligentes para que las vean como formas inofensivas. Explica que, cuando alcanzan una masa crítica en un mundo, hacen que sus habitantes entren en un estado de sonambulismo mental, llevándolos a convertirse en alimento para ellas. Es lo que él cree que sucedió en el planeta que observaba anteriormente y lo que estaba a punto de ocurrir en la Tierra. Johnny pregunta incrédulo si está queriendo decir que Jelly Bean quería comérselos. Alicia comenta que tiene sentido. Los trabajadores del matadero tienen menos riesgo de morir que los soldados. Sue agrega que además es menos costoso y más seguro que una guerra abierta. Simplemente llegan, se ganan la confianza y luego cosechan. Reed promete enviar instrucciones a otros mundos para que puedan detectar a estas entidades antes de ser engañados. Luego mira a Alicia y le dice que su pregunta inicial sobre la percepción fue lo que los llevó a descubrirlo todo. Él ha perdido la cuenta de las veces que los Cuatro Fantásticos han salvado la Tierra, pero ese número acaba de aumentar en 1. Alicia contesta que ella no es miembro de los Cuatro Fantásticos, pero Ben la abraza y le responde que claro que sí, el número 4 es solo metafórico. Zombie Sue agrega que ella acaba de trabajar junto a Mr. Fantastic para salvar el mundo, y que no cree que haya calificación más alta que esa. Finalmente, mientras todos regresan a casa, Alicia pregunta si eso significa que recibirá un uniforme. Reed, con humor, le contesta que si quiere uno, podría, pero Alicia lo interrumpe y le dice que mejor le fabrique una bañera voladora. La familia entra, dejando atrás la escena del enfrentamiento. La Tierra, una vez más, está a salvo. La historia comienza con Reed, Johnny y Ben avanzando por un pasillo, cargando equipo de pesca rumbo a la zona negativa, con Sue y Alicia acompañándolos hasta el portal. Ben está encantado con la idea del viaje de pesca interdimensional, y Johnny bromea sobre si necesitarán carnada negativa, y si allá los peces vomitan gusanos en vez de tragarlos. Sue y Alicia se despiden mientras ellos desaparecen en el portal. Justo después de que se van, el timbre de la puerta suena. Sue nos cuenta: abro la transmisión y veo a la autoproclamada jefa ladrona y la más mala de Nueva York, una gata ladrona con el poder de la desgracia armada. Le encantan las teatralidades, la reincidencia y arruinar la vida de cada persona en la que pueda clavar sus garras. Ella es la señorita Felicia Sarah Hardy, también conocida como Black Cat, y es mi persona menos favorita en la ciudad de Nueva York. En la imagen de la cámara, varios policías apuntan sus armas hacia Felicia. Ella levanta las manos en señal de rendición, mientras mantiene la mirada fija en la cámara, suplicando ayuda. «Hey, Sue, escucha, por favor, no cuelgues. Necesito tu ayuda. Spider-Man está en el espacio y no tenía a dónde más ir. Así que cuando los policías me persiguieron, vine aquí. Estoy en problemas, Sue. Problemas graves. Y si no me ayudas, me arrestarán por asesinato. ¿Das asilo o algo así?» Sue comenta:
Nosotros no brindamos asilo o algo así. Poco después, Sue visita a Felicia en la sala de la cárcel. Felicia la recibe con sarcasmo, agradeciéndole por no hacer nada. Pero Sue le recuerda que sabe perfectamente que puede escaparse cuando le dé la gana y le pregunta por qué está allí. Felicia admite que está intentando ser mejor y que necesita una amiga. Y también una fianza. Sue le aclara que no es su amiga y que lo que realmente necesita es un abogado. Felicia responde que abogado ya tiene. Lo que le falta es evidencia que demuestre su inocencia. Le pide a Sue que le ayude a descubrir qué está pasando y trata de convencerla con halagos, diciéndole que es la mejor para encontrar lo que otros no pueden ver. Mientras la escucha, Sue piensa: ella está coqueteando conmigo. Y la gente dice que yo soy transparente. Sue suspira y acepta investigar, dejando claro que lo hace por Spider-Man, no por Felicia. Felicia añade que también es por el bien de Johnny, recordándole que ellos dos salieron un tiempo. Sue, ya resignada, le pide que le explique exactamente qué ocurrió. Felicia empieza a contar su versión, diciendo que tiene una caja de seguridad en un banco bajo un nombre falso. Algo que ella insiste que no es delito, aunque Sue le recuerda que sí lo es. Explica que solo necesitaba recuperar unos documentos, porque una mujer sola en una gran ciudad debe protegerse. Con eso, comienza su relato. El gerente, que me caía bien porque se llamaba Teller y trabajaba en el banco, eso es gracioso, me llevó a la bóveda. No había cámaras dentro y las de afuera estaban apagadas. El técnico acababa de irse. Teller me dijo que me tomara mi tiempo y que volviera a poner mi caja cuando terminara. Él iba a esperarme en su escritorio, al final del pasillo. Así que tomé las fotos, devolví la caja y me fui. Me tomó 5 minutos, máximo. Estaba con mi teléfono mientras caminaba por el pasillo. Por eso no noté el cuerpo destrozado de Teller en el piso hasta que tropecé con él. Y por eso tenía sangre por todas partes cuando los guardias me oyeron gritar, justo antes de que escapara de ellos y viniera contigo. Oh, según dijeron los guardias, nadie más entró o salió mientras ellos estaban en la bóveda. Sue hace hincapié en la coincidencia de que todas las cámaras justo estuvieran fuera de servicio en ese momento. Felicia continúa: oh, no te preocupes, Sue, se pone peor. La bóveda es una habitación sin ventanas a la que se entra por un pasillo en ángulo recto que conduce a los guardias afuera, junto a las escaleras. El escritorio del gerente está en un pequeño atrio de ese pasillo, antes de los guardias. Así que literalmente hay solo una forma de entrar o salir, y es pasando junto a los guardias. Sé que soy la sospechosa obvia y única, pero te lo juro, Sue, yo no maté a ese tipo. Me caía bien, y nunca he lastimado a nadie que no lo tuviera merecido. Luego de escucharla, Sue sale de la cárcel, mientras piensa: incluso sin tener que confiar en Felicia, hay una pregunta que no puedo responder. ¿Por qué la mejor ladrona de Nueva York se dejaría atrapar así, sin siquiera robar nada? No tiene sentido. Así que decidí visitar la escena del crimen. Sue continúa: lamentablemente, no había nada fuera de lugar en la bóveda, sin trampillas, sin túneles, nada oculto o invisible, y ninguna manera de que alguien entrara o saliera sin ser visto. Y por las manchas de sangre, el cuerpo de Teller había estado justo donde Felicia lo describió. Era obvio que lo habían estrellado contra ese escritorio de mármol, probablemente de cabeza. Lo único que Felicia no había mencionado era un pequeño baño detrás del escritorio de Teller, pero no creo que lo haya notado. También era funcional, seguro y completamente irrelevante. No habría obtenido nada, pero había guardias aquí que en realidad presenciaron lo que ocurrió. Así que hice mi apuesta. De pronto, Sue abandona su invisibilidad y aparece frente al grupo de guardias del banco, que se sorprenden al verla y la rodean de inmediato. Ella los saluda. Hola, soy la mujer invisible, y me preguntaba si podrían responder algunas preguntas para mí. Los guardias no cooperaron con ella, y Sue recuerda: no me fue particularmente bien. Los guardias se negaron a hablar conmigo, y cuando les dije por qué estaba allí, cuestionaron por qué estaba defendiendo a Felicia Hardy. Yo misma lo estaba cuestionando, honestamente, pero Ben siempre dice: la gente puede sorprenderte. Los guardias escoltan a Sue fuera del banco. Ya en la calle, una de ellos, Gracie, le dice que no debería hablarle, pero recuerda que Sue salvó a su hijo de morir en una pelea contra Doctor Octopus. Por eso, le dice que sale a las 6 y que se reúnan en un café, donde podrá contarle lo que sabe. Sue se reúne con Gracie en el café, donde la exguardia le cuenta que fue despedida porque el banco descubrió que varias cerraduras habían sido forzadas
y faltaban $5,000 en joyas. Sue señala que eso incrimina a Felicia, pero Gracie explica que el banco sospechó de los guardias porque todos declararon que Black Cat estuvo solo 5 minutos en la bóveda, cuando las cámaras del piso superior muestran que tardaron 15 en perseguirla. Por eso los despidieron como posibles cómplices. Antes de irse, Gracie insiste en que realmente fueron 5 minutos, pero que, si la vuelven a interrogar, dirá 15 para no meterse en más problemas. Finalmente, le advierte a Sue que Felicia la manipuló y que también hará lo mismo con ella. Luego de que los niños se duermen, Sue y Alicia conversan. Sue le cuenta que habló otra vez con Black Cat, quien sigue negando haber robado algo y afirma que solo estuvo 5 minutos en la bóveda. Alicia comenta que no cree que los guardias se arriesgaran a conspirar con ella por apenas $1,600 cada uno. Sue responde que justo eso la desconcierta, la sinceridad con la que Felicia lo niega. Alicia le pregunta si le cree, y Sue admite que no lo sabe. Piensa que Felicia podría haberlo hecho, pero no de forma tan torpe, y que las pruebas son solo circunstanciales. Alicia nota que Sue no siente simpatía por Felicia, y Sue lo reconoce. La ve como alguien caprichosa, egoísta, y que arrastra a otros a malas decisiones. Una persona genuinamente mala. Alicia le recuerda que Felicia salvó Manhattan una vez, pero Sue replica que lo hizo de un problema que ella misma causó, lo cual no cuenta. Alicia bromea diciendo que tomará nota cuando los Fantastic Four salven la ciudad de amenazas como Enna Hylus. Sue enfatiza que, al final del día, se trata de Black Cat. Alicia le responde que no la conoce lo bastante como para juzgarla, y Sue admite que justamente ese es el problema. Alicia replica, pero por lo que he leído, es alguien ingeniosa y lista a quien las cosas le han salido mal muchas veces, que ha tenido que luchar, que ha pagado el precio por un montón de errores. Y aún así, a pesar de todo, todavía cree en sí misma. Y no sé tú, Susie, pero la gente así es exactamente el tipo de gente que me gusta conocer. Sue, acorralada, termina cediendo. Reconoce que quizá jamás le dio una verdadera oportunidad a Felicia y comenta: pero si Felicia no cometió el crimen, entonces no existe ninguna forma de que otra persona pudiera entrar o salir sin ser vista. Alicia le recuerda que Sue misma lo hizo el día anterior. Sue replica que fue gracias a sus poderes y agrega: ninguno de los enemigos de Black Cat tiene los poderes para llevar a cabo un crimen así, y nadie con los poderes para hacerlo la odia lo suficiente, porque, de cualquier forma, es demasiado trabajo solo para incriminar a alguien que actualmente ya ha cometido bastantes crímenes. Alicia argumenta: así que los guardias no lo hicieron, nadie con poderes lo habría hecho, y la gente sin poderes no podría haberlo hecho, lo cual nos deja con nada. Así es, exclama Sue. Excepto por Felicia. Pero luego duda. Demonios. No sé. Quizá es exactamente lo que parece. Quizá Felicia le dio al tipo del banco suficiente mala suerte como para que accidentalmente se estrellara la cabeza contra su propio escritorio. Oh, demonios. Quizá sus poderes de mala fortuna se volvieron en su contra y este es el resultado. La suerte de todos se agota con el tiempo. Hablando del tiempo, Ali, es tarde. Es la hora de dormir. El reloj anuncia que son las 11:45 y Alicia le da la razón. Es la hora de dormir. Pero Sue se queda inmóvil. Algo acaba de encajar en su mente. Sorprendida, le dice a Alicia que cree haber descubierto cómo actuó el asesino. Al día siguiente, Sue nos cuenta: llamé a una conferencia de prensa de los Cuatro Fantásticos a la mañana siguiente. No dije de qué se trataba, lo cual significó que obtuvimos un montón de cobertura en vivo. Sue se dirige a la sala llena de periodistas e informa: los Fantastic Four han vuelto de la zona negativa, y me complace anunciar que trajimos de vuelta esta hermosa piedra con nosotros. Reed ya la montó en un anillo. ¿No es hermosa? Un reportero cuestiona a Sue por mostrar solo una roca, pero ella responde que es un espécimen notable. Los periodistas se marchan molestos, y aunque Sue sabe que eso afecta su credibilidad, también confía en que su truco funcionará. El siguiente paso es pagar la fianza de Felicia. Black Cat sale agradecida y comenta que el diamante es precioso, pero que Sue no debió hacerlo. Sue aclara que no lo hizo. La iluminación cambia la escala aparente de los objetos, incluso de las rocas más pequeñas. Felicia dice que puede imaginar varios usos divertidos para ese poder, y pregunta si pagar su fianza significa que Sue cree en su inocencia. Sue responde que no, pero tiene un plan para que ambas descubran la verdad. Sue vuelve al banco para ejecutar su plan. Entra con normalidad y pide una caja de seguridad para usar de inmediato. El personal la acompaña hasta la bóveda
y le dice que puede tomarse el tiempo que necesite. Sue responde con cortesía, mientras Felicia la acompaña en modo invisible. Cuando finalmente están solas, Felicia le pregunta qué sigue. Sue coloca en la caja lo que parece ser la misma roca de la conferencia de prensa y explica que ahora deben esperar. Si su teoría es correcta, y si la persona que buscan nota su presencia, actuará pronto. De pronto, Felicia desaparece de la vista de Sue. Sue sale de la bóveda para atrapar al responsable y se encuentra con un técnico del banco que, sorprendido de verla allí, le apunta con un arma extraña. Dispara, pero el ataque no la alcanza. Sue revela que tiene un escudo invisible que la protege de energías desconocidas. El hombre se abalanza sobre ella, la sujeta con fuerza y le dice que quizá puede bloquear energía, pero que eso requiere concentración. Mientras la golpea, añade que a veces los métodos a la antigua funcionan mejor. Sue intenta contraatacar y encerrar al técnico en una burbuja de energía, pero él se apunta a sí mismo con el arma y se dispara, desapareciendo por completo. Sin más pistas inmediatas, Sue decide que solo queda esperar y se acomoda creando un sillón invisible con sus poderes. 10 minutos después, el personal del banco vuelve a sus puestos. Sue, viendo que el sospechoso está por reaparecer, aparta a los guardias con sus poderes para sacarlos del lugar exacto donde él surgirá. Cuando el atacante aparece, Sue lo derriba de inmediato y destruye su arma. Felicia llega apenas un instante después, sorprendida y preguntando qué se perdió. Sue le responde: «Te perdiste de... exactamente 10 minutos, Felicia. Yo justo acabo de juntar las últimas piezas». Luego se dirige al técnico de reparación, quien se presenta como Fred, y le dice: «Esa era un arma temporal, Fred, de Kang el Conquistador. Reconocí la K que había en ella. Sé que no se la quitaste a él». Fred explica que compró el dispositivo en una subasta y que, al principio, estaba completamente inactivo. Tras repararlo parcialmente, empezó a funcionar. Sue le señala que era imposible que él lo arreglara por completo. Es tecnología del futuro. Fred admite que solo pudo restaurarlo a medias y que el aparato únicamente lograba enviar a las personas 10 minutos hacia el futuro. Sue finalmente lo encara. «Pero entonces te diste cuenta de cómo podrías usar eso, ¿verdad, Fred? Deshabilitaste las cámaras afuera de la bóveda y esperaste. Entonces alguien entró, y la bóveda se abrió, y tuviste tu oportunidad. Te fuiste, esperando en las escaleras, y luego disparaste. Todos en la bóveda fueron enviados 10 minutos hacia adelante en el tiempo, sin sentir nada, y dado que las salas de la bóveda no tenían ventanas y nunca cambiaban, jamás notaron lo que había ocurrido. Tenías 10 minutos en la bóveda vacía para forzar cerraduras y tomar los objetos de valor que encontraras. O eso pensaste, pero aunque el rayo de la pistola temporal tenía un amplio alcance, seguía siendo limitado. Teller estaba en su baño cuando disparaste, ¿no es así? Lo bastante lejos para quedar fuera del área de efecto del arma. Salió, sin notar nada, y esperó ahí a Felicia, solo para sorprenderte a ti cuando estabas saliendo. Así que lo mataste, para proteger tu secreto, para asegurarte de que podrías repetir este atraco una y otra vez. Y entonces, huiste. Debiste haber pensado en ocultar el botín en tus bolsillos, para poder salir caminando del banco antes de que el asesinato siquiera sea descubierto. Pero no era suficiente. Lo que robaste era demasiado poco. No alcanzaba para compensar un asesinato. Así que cuando viste la oportunidad de un último gran golpe, suficiente para arreglarlo todo, la tomaste. Ahí vemos un recuerdo del técnico viendo en la televisión a Sue, dando la conferencia de prensa. Al final, Fred confesó, permitiendo que Felicia quede completamente libre. Más tarde, Sue, Alicia y Felicia comparten comida y bebida en la cocina del edificio Baxter. Sue explica que, cuando Alicia preguntó la hora, entendió que, con la tecnología adecuada, cualquiera, incluso sin poderes, podía cometer el atraco. Felicia agradece sinceramente el apoyo. Dice que no tiene muchas personas cercanas, pero cambia de tema y pregunta si la guardia recuperó su trabajo. Sue confirma que Gracie y los demás fueron restituidos, y se sorprende de que Felicia se preocupe por la gente común, a lo que Felicia responde que, en el fondo, todos lo son. Cuando Felicia está por irse, Alicia la detiene para que Sue diga lo que está guardando. Sue admite que no es nada grave. Quiere que Felicia sepa que no tiene por qué irse, que tal vez podrían celebrar un poco si quiere, y le pregunta si le gusta el champán. Finalmente, Sue, Felicia y Alicia están en el pasillo cantando a todo pulmón, celebrando su triunfo con botellas y aperitivos en mano. Justo en ese instante, el portal comienza a activarse y trae de regreso a Reed,
Ben y Johnny desde la zona negativa. Los tres quedan completamente desconcertados al ver a las mujeres cantando y bailando. Johnny, sorprendido al ver a Felicia, quiere saber qué se han perdido, mientras Ben pregunta si acaso las tres están a punto de teletransportarse a algún sitio. Sue les informa que dejó una nota para ellos en la mesa y que tanto Reed como los chicos quedan oficialmente de niñeros. Se van a Las Vegas. La nota de Sue explica todo lo que pasó, poniéndolo al día con todo lo que ocurrió mientras estuvo fuera. También le pide que disfrute el tiempo mientras ellas no están. Finaliza diciendo que volverá en unos días junto a su nueva amiga y le envía besos. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.